Bien, empezaré sin la presentación. Bueno, la ponencia que acabamos de escuchar, la verdad es que creo que es interesantísima, entre otras cosas porque antes de trabajar en cultura, trabajé en justicia y la magnitud de la complejidad en la interoperabilidad entre administraciones con aplicativos absolutamente divergentes, aunque el Consejo de Poder Judicial establece un mínimo común denominador, es encomiable. Yo hablaré desde otra perspectiva, la perspectiva de las políticas GLAM, las políticas tendentes a integrar el conocimiento de archivos, bibliotecas, museos y galerías. En principio parece un término un poco trasnochado. Estamos hablando de patrimonio cultural y, desgraciadamente, hoy en día no es del todo valorado. Lo que pasa es que tiene implicaciones en el contexto de la inteligencia artificial cada vez más importantes, asociadas a las nuevas industrias culturales y otras industrias generadoras de riqueza, como puede ser, por ejemplo, el consumo turístico, entre otros muchos sectores de la economía de servicios, pero también de la economía orientada al sector secundario. En el mundo del patrimonio cultural, una de las primeras comunidades que apostó por realizar... ¿sí? Bien, pues este es el título, como ha anunciado Miguel. Bien, desde la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos de Cataluña, cuando se inició la nueva Junta, se realizó un programa marco de actuaciones denominado Sinergias. El propio nombre ya indica colaboración, búsqueda de relaciones con instituciones diversas, etcétera, etcétera. En el marco de Sinergias, desde la vocalía de innovación, se decidió, entre otras cosas, apostar por herramientas orientadas a la inteligencia artificial. Una de ellas son las ontologías y, en concreto, una de las ontologías más longevas del patrimonio cultural, como es la ontología 21127 de museos, que parte de un documento previo, que todavía es vigente, en paralelo con la norma, que es el modelo conceptual CIDOC. Bien, el equipo de trabajo está constituido por Pilar Campos, la vocal de difusión y comunicación, responsable de la traducción, de Jordi Vilamala, vocalía de estrategia patrimonial, y por mí mismo también en la parte de traducción y de dirección del proyecto. Desde el punto de vista del cronograma, esta norma la traducimos en el marco de UNE, concretamente dentro del Comité 50 de Gestión de Documentos y Aplicaciones, y se inició el 19 de octubre del 2021, fue aprobada la incorporación de la norma para su traducción en este comité. Ahora mismo nos encontramos con el 70% de la norma traducida y esperamos que en octubre-noviembre de este año tengamos la norma, el estándar, totalmente traducido al castellano. Pero debemos decir que no solo traducimos la norma propiamente ISO. Aquí estamos hablando de realizar una traducción integral con una serie de objetivos. Una es acercar la norma a la comunidad de archivos, bibliotecas y museos de ámbito nacional, español, pero después también realizamos en paralelo la traducción de la CIDOC CRM, el documento que todavía se está actualizando, el documento que dio origen a la ISO, pero que la ha superado en expresividad y que es el marco de implementación. Y, al mismo tiempo, el objetivo es traducir una ontología expresada en un lenguaje ontológico como es OWL, que es el lenguaje para el desarrollo de ontologías en el web y, por tanto, desarrollado con un sentido puramente tecnológico y ya de aplicación en sistemas de inteligencia artificial. Si comparamos los tres documentos, aquí tenemos una primera visualización. Aquí tenemos el formato que adquiere en el caso, por ejemplo, de E21 Persona, que es una entidad de esta ontología en el marco de la ISO 21127 en forma tabular. CIDOC CRM adopta prácticamente la misma estructura, añadiendo otros elementos.
es más expresiva, más rica en ejemplos, por ejemplo, integra las lógicas formales de primer orden, entre otras cosas. Y aquí tenemos la misma entidad, la E21 persona, modelizada a través de una ontología en OWL y visualizada utilizando un editor ontológico que es Protege, que es uno de los editores más longevos, más utilizados, pero no es el único. Bien, en relación a los componentes de la norma, si comparamos las tres herramientas que estamos traduciendo, vemos que en el caso del apartado de introducción y términos y definiciones, la ISO 21127 sí que los incorpora, la CIDOC CRM y la ontología no, por ejemplo. En los principios de modelización está presente en los dos documentos textuales, no en la ontología. Pero en el caso de las declaraciones de clases y subclases, declaraciones de propiedades, etcétera, etcétera, esto sí que lo encontramos en el caso del proyecto ELARGEN CRM, que es la institución, el proyecto de traducción a un lenguaje semántico. Tenemos las propiedades declaradas en RDF y en OWL y así hasta los últimos elementos de la estructura de estas normas. Bien, en relación concretamente en lo que es la ontología traducida a un lenguaje semántico, ya implementada, por tanto, en una estructura que permite a las máquinas leerlo sin ningún tipo de problema e integrarlo con otras fuentes de datos. Bien, el proyecto ELARGEN es un proyecto de conversión de estructuras o de ontologías en lenguajes semánticos y se ha llevado a cabo a través de tres instituciones, tres universidades e instituciones alemanas. Aquí la tenemos, la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nuremberg, dentro del Departamento de Ciencias de la Computación, del Museo de la Germanische Nationalmuseum de Nuremberg y de la institución de zoología de Bonn. En relación a la introducción a la ISO 21127 CIDOC CRM, en relación a lo que es CIDOC CRM, que después da lugar a la ontología, es un modelo conceptual que desarrolló el Grupo de Normalización Documental del Consejo Internacional de Museos, el ICOM-CIDOC, posteriormente por el CRM-SIC. El proyecto se inició en 1994 y en 1996 ya se disponía de un primer modelo conceptual orientado a la modelización de entidad-relación. Y para aumentar su expresividad se decidió realizar un enfoque orientado a objeto. En el año 2006 fue elevado a norma internacional, posteriormente revisada en 2014, que es la versión con la que actualmente se normaliza esta norma. En 2020 fue revisada y todavía por tanto está vigente. En paralelo, CIDOC CRM, que es el modelo que inspiró la norma, continúa su evolución y se encuentra en la versión 7.2. La norma constituye una de las principales herramientas de modelado de datos en la web semántica. De hecho, es una de las ontologías normalizadas por la ISO más antiguas que existen y tiene por objetivo crear un marco de referencia común en el campo del patrimonio cultural, tanto para archivos, bibliotecas y museos, con el objetivo de armonizar fuentes de información absolutamente heterogéneas y permite explicitar todo aquello que es implícito en muchos de los sistemas de información que por su estructura relacional no permiten una expresividad semántica suficiente. Y como ontología está expresada siguiendo patrones lingüísticos, tripletas, que en notación RDF sería sujeto, predicado y objeto. Esto permite su implementación con lenguajes que operan sobre RDF a través de la gestión de lógicas como el lenguaje ontológico para el web. Los ámbitos de la aplicación son diversos y se utilizan frecuentemente. En primer lugar, es una base de conocimiento común para el diseño e implementación de sistemas de información. En segundo lugar, es un marco conceptual de evaluación para proyectos de reingeniería en aquellas instituciones que ya utilizan sistemas orientados a archivos, bibliotecas y museos. Y después, un aspecto muy importante es que permite crear sistemas de mediación, es decir, aplicaciones informáticas en que se integran la información de bibliotecas, archivos y museos procedentes de aplicaciones diferenciadas, pero con resultados comunes, sin que se deba interferir ni intervenir en la estructura de datos originales de estas aplicaciones. Y esto es uno de los principales pilares
del web semántico en aplicaciones especialmente como en los portales semánticos. Después, un aspecto muy importante. CIDOC CRM ISO 21127 son ontologías orientadas a la modelización de eventos. Esto es un elemento fundamental. Hasta la ISO 21127, muy pocas ontologías modelizaban eventos, acontecimientos. Estos acontecimientos están relacionados con los propios acontecimientos, con el tiempo, con los agentes, con el tiempo a nivel temporal, con agentes, personas, instituciones, etcétera, con espacio, es decir, a nivel geográfico. Todo esto hace de la norma lo que se denomina semantic glue, es decir, un pegamento semántico que ha sido reaprovechado por muchísimas instituciones y no exclusivamente del patrimonio cultural, sino sobre todo, por ejemplo, en el caso de aplicaciones industriales. Entra dentro de las familias de ontologías muy famosas. De hecho, muchas de estas ontologías es muy probable que les suenen, porque son de dominio muy común en el sector de la representación del conocimiento, como por ejemplo ABC Ontology, Event Ontology, LODE, Dolce, etcétera, etcétera, o OpenThick Ontology. Es un estándar destinado a la creación y aplicación de reglas semánticas para la inferencia y deducción de conocimiento, entre otras cosas a través de su extensión en CRM Diff Argumentation. Y después también se está utilizando ahora, en este contexto, muchísimo para la transformación de aplicaciones informáticas en el nuevo paradigma del Open Linked Data. OLD o Open Linked Data es un nuevo paradigma del web semántico, digamos, de baja resolución, para hacer un símil con las imágenes. Ya saben que las ontologías en un primer momento procedían y proceden del campo de la inteligencia artificial, y la primera estrategia, tal como se había estipulado, representaba que el web tradicional sería absolutamente convertido en web semántico a través de ontologías muy pesadas, muy ricas en conocimiento. Esto se demostró que era muy difícil y se pasó a la versión ligera, que era la versión de entrelazar los datos. Por tanto, Open Linked Data. En este sentido, ISO 21127 se utiliza como elemento para transformar muchos vocabularios en tecnologías del Open Linked Data, como puede ser, por ejemplo, en el caso del Getty Research Institute, a través de CONA, uno de sus vocabularios. Y, finalmente, una de las propiedades, de las características que hacen de la ISO 21127 una ontología muy utilizada, es el hecho de que tiene un enfoque telescópico. ¿Qué quiere decir? Que puede ser representada en su mínima expresión, como una taxonomía, pero puede ser expandida a través de extensiones. Y a partir de aquí tenemos otras ontologías que han nacido basándose en la 21127, como es, por ejemplo, la orientada a requerimientos funcionales en el caso de bibliotecas, en el caso de arqueología, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por tanto, muy utilizada en el patrimonio cultural. Aquí tenemos diferentes ejemplos de extensiones desde un punto de vista de un editor ontológico. Después, también debemos comentar que la CIDOC CRM es un documento elaborado por una comunidad muy activa que periódicamente se reúne a lo largo y ancho de Europa e incluso más allá del continente. Y una de sus ventajas es que dispone de mapeos con modelos de metadatos muy utilizados en el patrimonio cultural, como LIDO en el campo de los museos, EAD en el campo de los archivos, y entre otros. Y después con EDM, de Europeana Data Model, que es el modelo de datos que ha sustituido al antiguo y más sencillo modelo de datos de Europeana, que era Europeana Data Semantic Elements. Pero ¿por qué traducir esta norma? Podríamos realizar una serie de preguntas que serían lógicas, ¿no? ¿Por qué los archiveros traducir una norma que no pertenece al ámbito de los archivos? ¿Por qué traducir una norma disponiendo de la ontología RIC? Saben que desde el año 2006 y especialmente desde el 2020-21 disponemos de la ontología Record in Context en la versión 2. ¿Por qué el interés en una ontología existiendo otros formatos de intercambio de datos? ¿Qué tiene que ver el mundo de los museos y las bibliotecas con los archivos? Es una pregunta que muchas veces podemos llegar a formularnos. ¿Y tiene alguna incidencia sobre la gobernanza de los datos o la gestión documental? Bien, los motivos son diferentes y desde la Asociación de Archiveros nos lo hemos planteado en unos cuantos
ámbitos determinados. Uno es el cambio de paradigma tecnológico, que no es tan reciente, que es el contexto de la web semántica. De hecho, esto es la arquitectura típica que ya aparece en todas las conferencias sobre web semántica, es las diferentes capas tecnológicas que integran esta nueva perspectiva del web. Las ontologías se encuentran en el corazón de esta arquitectura y son las que permiten representar el conocimiento y las que permiten a las máquinas poder operar a través de patrones semánticos comunes. En el caso del Open Linked Data, actualmente es el proyecto principal dentro del paradigma del web semántico. Aquí tienen dos representaciones gráficas. Uno es la nube de Linked Open Data, que es una representación de todos aquellos datasets, de aquellas ontologías que actualmente se encuentran interrelacionadas, la mayoría de las cuales parten de ontologías tan pesadas y tan ricas como, por ejemplo, la DBpedia, que es la versión estructurada de la Wikipedia, entre otras. Y después, cada vez más, muchísimos vocabularios controlados se están convirtiendo en Open Linked Data, en este nuevo paradigma semántico, a través de su conversión en ontologías basadas en RDF o en OWL. En el caso, por ejemplo, de la nube de Linked Open Data, actualmente hay más de 1.300 ontologías, y en el caso de los vocabularios ontologías en Linked Open Vocabularies, tenemos 778 en este momento. Ello también explica, es la razón de ser, de muchos proyectos de enriquecimiento semántico y de refinamiento de datos. Y después un aspecto importante, en muchas ocasiones se ha discutido el futuro del web semántico o de la web semántica. Se ha comentado que es un paradigma muy tecnológico y que es de corto recorrido. Debemos recordar que desde el año 2008, con la ley de reutilización de datos y después con la RISC, y a nivel mundial con la perspectiva de los datos abiertos y los portales de datos abiertos, el lenguaje de representación de estos datos para el intercambio es RDF, por tanto un lenguaje semántico. Y el hecho de que la Organización Internacional de Estándares haya apostado por la traducción cada vez más acelerada de sistemas ontológicos demuestra que la web semántica ha venido para quedarse, y estamos en un proceso parecido al desarrollo de los sistemas de metadatos durante los años 80 y especialmente durante los años 90. Es decir, estandarizaciones de modelos de metadatos y, sobre todo, estandarizaciones de sistemas de gestión y administración de estos metadatos. Realizando una consulta por una serie de palabras clave en la gran base de datos de ISO, por tanto, es una aproximación muy superficial, existen unas 2.740 normas relacionadas con el ámbito de la representación del conocimiento, ya sea a través de ontologías, ya sea a través de lenguajes semánticos, de lenguajes lógicos, de interoperabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un gran desarrollo en estos campos. En el caso, una de las normas más importantes es la que se publicó en el año 2020, hace 2 años, sobre el marco de metamodelo de interoperabilidad entre ontologías, cómo se registran en las ontologías y cómo pueden llegar a interoperar entre ellas. Desde el punto de vista tecnológico del web semántico y del Open Linked Data, las ontologías ocupan una posición fundamental. Desde las tecnologías de adquisición de datos, ya sea procedentes de repositorios de datos estructurados, de bases de datos relacionales, o bien a través del web scraping, es decir, la captura de grandes volúmenes de datos directamente desde el web, pasando por todo el almacenamiento en forma de grafos de conocimiento. Estos se estructuran de acuerdo a una estructura lógica, semántica, que son las ontologías, y son interrogadas por las grandes aplicaciones de gestión relativas a Big Data y acceso masivo de datos. Por tanto, las ontologías hoy en día juegan un papel primordial en el web semántico, del que las comunidades de patrimonio cultural debemos estar atentos y dispuestos a colaborar.
Bien, y de hecho no es aleatorio, no es un capricho el hecho de que los estándares de bibliotecas, archivos y museos hayan cambiado tanto últimamente y sobre todo alineados en el tiempo. CIDOC CRM ya hemos visto que fue la pionera, es la decana en la modelización conceptual, pero después llegó BibFrame, que es el nuevo estándar de bibliotecas para convertirse en un lenguaje semántico. Y últimamente se incorporan los archivos con su versión RIC2. Todo esto ha ido acompañado de procesos de conceptualización de estos datos. En el caso de la comunidad archivística, a lo largo de más de 20 años, diferentes modelos conceptuales han intentado integrar las diferentes normas con las que los archiveros hemos intentado gestionar nuestros archivos en la realidad. La ISATG, la ISAR, la ISDF, la ISDIA, con más o menos fortuna. Una de las normas conceptuales más importantes ha sido CNEDA, y de ella, en buena medida, se ha llegado, a través del grupo EGAT de normalización, a construir la versión ontológica de Record in Context. Lo mismo ha pasado en el campo de las bibliotecas, y todo ello a través de la arquitectura semántica nos permite ahora mismo interoperar a través de esta tecnología. De entrada, ya existe esta interoperabilidad en algunos aspectos de forma sólida, como sería en el caso de Europeana, que recordemos su modelo de datos actual, Europeana Data Model, parte de la CIDOC CRM, que es la que estamos traduciendo ahora desde la Asociación de Archiveros. Otro punto importante que justifica el por qué traducimos esta norma es el soporte a las políticas GLAM, soporte a las políticas de archivo, bibliotecas y museo en el marco de las humanidades digitales. Actualmente el movimiento GLAM es un movimiento más que nada colaborativo, no hay una institución detrás que mantenga el movimiento, son diferentes perspectivas, instituciones que desean integrar su conocimiento para permitir a los usuarios gozar de una interpretación más integral del patrimonio cultural. De GLAM hay una gran derivada, que es el GLAM, Open GLAM, que es la misma visión, pero con datos absolutamente accesibles. Y después, desde una perspectiva más tecnológica, tenemos la comunidad LOPLAN, Liken Open Data, Library, Archive and Museums, bibliotecas, archivos y museos. Hay cada vez más aplicaciones e instituciones que están integrando esta visión. En el caso español tenemos el Museo Nacional del Prado, que ha desarrollado un grafo de conocimiento que es verdaderamente modélico. Integra información de bibliotecas y de museos en un conjunto de 19 antologías altamente estructuradas y muy ricas semánticamente. European es un ejemplo, después también tenemos el British Museum, etcétera, etcétera. Y tenemos el caso de RIC. Lo que pasa es que RIC es una antología que ha nacido de forma de la nada, digamos, entre comillas. Una antología que ha nacido única y exclusivamente para museos, pero que ahora mismo no está integrada o no está mapeada con otras antologías como puede ser la CIDOC CRM, pero que podría ser objeto de futuros mapeos. Y aquí tenemos tres perspectivas de un mismo tratamiento, de un mismo objeto. Aquí tenemos las visiones de persona, o agente, persona, en el caso de la CIDOC CRM. Tenemos el mismo caso agente en el caso de BibFrame, que recordemos que es el modelo conceptual de bibliotecas. Y vemos en el caso de, perdón, no es CIDOC, esto es RIC, lo que están viendo aquí es en la parte principal, no es CIDOC, es RIC, es nuestra norma de semántica. Lo que vemos aquí es que los archivos hemos modelizado de una forma extraordinaria todas las relaciones que tienen que ver con los agentes. Agentes desde el punto de vista de instituciones, personas, familias, etcétera, etcétera. Esto implica que las tres comunidades tienen aproximaciones diferentes al tratamiento de las responsabilidades de estos agentes en relación con documentos, libros o objetos museísticos que podrían llegar a integrarse. Y esto es uno de los principios que creo fundamentales para poder llevar a cabo esta integración. CIDOC CRM podría ser una de las fórmulas para poder representar este conocimiento de forma más transversal. Y hay un aspecto que es el de las humanidades digitales que no deberíamos pasar por alto. Actualmente los avances en inteligencia artificial son enormes.
Un proyecto a nivel europeo, denominado Time Machine, pretende, a través de inteligencia artificial, desde múltiples perspectivas, datificar el pasado. Cuando hablamos de datificar el pasado, nos referimos a liberar los datos de su soporte. Esto implica la posibilidad, aquí tienen una serie de proyecciones en el tiempo, la posibilidad de disponer, si las máquinas pueden llegar a interpretar la lectura de manuscritos, hasta ahora ya saben que única y exclusivamente las máquinas pueden leer documentación mecanoscrita, pero no manuscrita. Pero están haciendo avances muy prometedores. Si esto que se prevé en el transcurso de los 10 próximos años es una realidad, significará que podemos tener acceso a volúmenes ingentes de datos que necesitarán ser contextualizados. Y datos que no solo se utilizarán para uso y consumo de los centros de archivo, bibliotecas y museos, sino que tendrán unas implicaciones extraordinarias en el campo de las industrias culturales, en el conocimiento, en la investigación, etcétera, etcétera. Por tanto, no olvidemos que los datos por sí solos no tienen ningún sentido si no están contextualizados. Y en este sentido, la CIDOC CRM, la Ontología de Patrimonio Cultural, puede convertirse, junto con el mapeo con RIC y con BibFrame, en las fuentes de interoperabilidad más importantes de que dispongamos los profesionales de estas comunidades para ofrecer a la sociedad. En nuestro caso, hay muchos experimentos. En el caso de Cataluña tenemos el Centro de Visión por Computador, que en su proyecto Xarxes está trabajando para extraer la información basada en patrones, especialmente sobre documentos de tipo padronal, etcétera, etcétera, con resultados muy prometedores. En este caso, toda esta información que vayan extrayendo las máquinas debe ser mapeado con la ontología para dar contexto, para representar qué significa una persona en su contexto familiar, en su contexto social, etcétera, etcétera. Por tanto, las ontologías aquí juegan un papel fundamental. La tercera razón por la cual llevamos a cabo la traducción es para fomentar la formación de los archiveros en el marco de la inteligencia artificial y otras comunidades de patrimonio cultural. Esto no es baladí, porque yo creo que últimamente estamos hablando mucho de inteligencia artificial sin saber realmente lo que es la inteligencia artificial. Y esto creo que es un peligro para nuestras comunidades, para nuestros profesionales. Hay un discurso inquietante, que cada vez me inquieta más, que es el siguiente. No teniendo suficiente con los metadatos y ontologías, ahora debemos enfrentarnos a la inteligencia artificial y los algoritmos. Claro, inmediatamente esto me genera una pregunta no menos inquietante. ¿Quién definirá el marco de conocimiento de la inteligencia artificial si realmente las ontologías no forman parte de su definición y qué hay de la ética? Lo digo porque hay un cierto esnovismo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, enseguida pensamos en los algoritmos, que si hay sesgo en los algoritmos, que si los datos son los culpables del sesgo en los algoritmos, que si la programación de los algoritmos tiene un sesgo premeditado por las máquinas o por los humanos, pero nos olvidamos que el gran sesgo, el gran problema que para nuestras democracias puede tener la inteligencia artificial son las bases de representación del conocimiento. Más cuando ahora, por ejemplo, sobre todo los jóvenes, pero nosotros cada vez más, pensamos que lo que nos responde Google es absolutamente la realidad. Y es falso. Es decir, Google está trabajando con una ontología extraordinaria, privada, por tanto no abierta. Y en esta ontología la forma en que los conceptos se relacionan es una forma que damos a las máquinas para representar la realidad. Si estos conceptos no son honestos, significa que lo que nos está dando Google, por ejemplo, no responde a la realidad. Esto para nosotros es una gran oportunidad, tanto desde el punto de vista ético como profesional. Y debemos reconocer los miembros de los que pertenecemos a las ciencias de la información que la representación del conocimiento ha sido una de nuestras herramientas más importantes a lo largo de la historia. No solo los tesauros, que también los tesauros se están convirtiendo a través de SCOS y a través de la nueva norma de tesauros, la 25964, en sustitutivos de muchas ontologías, sino también a través de cuadros de clasificación perfectamente establecidos y sus correspondencias con las ontologías. De modo que reivindiquemos la participación de archiveros
bibliotecarios y museólogos en la representación de ontologías ricas y honestas para poder dar a la inteligencia artificial una visión humanística del que realmente representa la acción de los humanos. Después, para demostrar que realmente las ontologías forman parte de la inteligencia artificial, he escogido dos ejemplos. Puede haber muchos más, hay muchísimos más. Entre otras cosas, por ejemplo, en el mundo académico, las ontologías, el estudio sobre el desarrollo de ingeniería ontológica se da en las facultades de computación y especialmente en las asignaturas de sistemas inteligentes, orientados a inteligencia artificial. Pero si nos acogemos a estos dos grandes documentos de referencia, que son documentos estratégicos, uno a nivel nacional, como sería ENIA, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, hay dos aspectos en los cuales incide directamente sobre el papel de las ontologías. Uno es el eje estratégico 3, desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la IA. Y aquí habla exclusivamente de ontologías. Y después, entre los diferentes campos de la inteligencia artificial, hay uno en exclusivo, que es el de modelado basado en agentes inteligentes y ontologías. En el caso del proyecto RIS, de proyectos regionales en el marco de la Unión Europea para el desarrollo de inteligencia artificial, en el caso de Cataluña, por ejemplo, tenemos un ámbito muy concreto que es el de la representación del conocimiento y del razonamiento. Por tanto, las ontologías como fuentes de razonamiento en la inteligencia artificial. Y después aspectos a nivel que creemos que son importantes a nivel de la formación archivística, sobre todo para los jóvenes y no tan jóvenes. Todos estamos a tiempo de entrar en este mundo. Necesitamos una orientación de la formación archivística a la ingeniería ontológica. Por eso consideramos que traducir una norma del inglés al castellano puede servir también para acercarnos al lenguaje, a su expresividad, a su implementación. Y en este sentido, yo creo que deberíamos empezar a elaborar conceptualmente ontologías, formación en la integración y mapeo de las mismas, estrategias para la representación del conocimiento a través de diferentes sistemas, el desarrollo de ontologías en editores ontológicos. Existen, son gratuitos y los podemos utilizar sin ningún tipo de problema. La definición y gestión de lógicas de primer orden. Por tanto, aquí también entramos dentro del razonamiento computacional. La explotación, extracción y búsqueda de entornos semánticos y la colaboración con profesionales de la inteligencia artificial, como por ejemplo ingenieros ontológicos, especialistas en Big Data, en la integración de ontologías de explotación y gestión masiva de datos, etcétera, etcétera. Y después también un aspecto importante, incorporación de formación cruzada sobre las normas y procedimientos de catalogación y representación del conocimiento de archivos, bibliotecas y museos. Creo que tenemos un grave problema. Somos tres comunidades que nos hemos ido separando en el tiempo y ahora mismo no nos hablamos, no nos entendemos. Los archiveros no sabemos qué es MARC, ni sabemos qué son las normas de catalogación angloamericanas, ni qué es RDA. Los bibliotecarios a duras penas conocen qué es EAD o qué es RIC, y los museólogos más de lo mismo. Y no tiene sentido. Es decir, hoy en día, cuando todavía, o incluso después de la pandemia, se ha demostrado que a la sociedad debemos educarla no solo en consumir cultura, sino educarla en gozar de la cultura, el goce de la cultura no se puede hacer si no es de una forma integral. Y la integralidad pasa justamente por ello, por poder establecer este tipo de interconexiones que sin este conocimiento mutuo serán imposibles. Bueno, aquí tienen un ejemplo de lógicas de primer orden. Y después, un cuarto punto que puede ser futurista, pero yo creo que ya lo tenemos entre nosotros, que es el ecosistema masivo de datos interrelacionados y contextualizados. Nuevos productos de inmersión y de difusión en un futuro cercano. Bien, de hecho, el Internet de las cosas está revolucionando todo. Está revolucionando el mundo de los sensores, está revolucionando el mundo en que nos relacionamos con la tecnología. La datificación está generando espacios alternativos de realidades y si mezclamos todo esto nos encontramos con el metaverso. El metaverso ahora mismo podríamos decir que es una apuesta empresarial, es cierto.
Lo que pasa es que el metaverso lo incorporamos en el género humano desde el momento en que soñamos. La utopía de Tomás Moro no dejaba de ser un metaverso. Y las redes sociales son otro tipo de metaverso. Son espacios donde nosotros podemos reinventarnos y vivir ficciones, crear relatos alternativos. Ahora disponemos de la tecnología, de los datos y, en un futuro, de estos datos absolutamente integrados. Por tanto, el fenómeno del metaverso es polémico, pero muy plausible. Y con él todas sus implicaciones, tanto positivas como negativas. Y como inmersión necesitamos potentes herramientas de ingeniería. ¿Qué posibilitaría el metaverso desde nuestra perspectiva? No solo a nivel cultural, ya hablo de una sociedad que consume cultura mezclada con cualquier otro elemento de la realidad. Pues, por ejemplo, la creación de realidades paralelas fusionando pasado, presente, futuro, generación automática de narrativas personalizadas o una administración electrónica absolutamente transparente tanto para usuarios como para gestores. Todo ello no tendría sentido sin las ontologías. Y es algo que creo que está pasando de largo en la oportunidad más grande que tenemos de incorporarnos a la inteligencia artificial. Y ya para acabar, y todo aquello que todavía no podemos imaginarnos. Bien, esto es el editor de ontologías Protégé. Es uno de los editores más fáciles del mundo y más utilizados. De hecho, ahora mismo, si analizamos qué es una ontología, veremos que, en principio, aparece representado como una jerarquía de clases, de elementos. Por tanto, es una cosa muy cercana a la perspectiva archivística de las taxonomías e incluso al mundo de las bases de datos. Como todo elemento tratado informáticamente, tenemos un apartado que describe el mundo real, que sería el caso de las anotaciones, describe qué es cada elemento de esta ontología. Y después tenemos, ya empezamos a ver cómo estas clases, estas taxonomías, estos elementos empiezan a relacionarse entre ellos. Y estas relaciones adquieren en muchos casos cuantificadores, formas en que se expresa la intensidad de las relaciones. Es propiamente lo que en el mundo de las bases de datos denominamos cardinalidad. Por tanto, ya vemos de entrada que no nos asusta. Los archiveros somos especialistas en la jerarquía del conocimiento. Y si estamos especializados mínimamente en bases de datos, sabremos que la relación entre dos tablas necesita de una serie de características, entre otras cosas de la cardinalidad. Por tanto, todo esto nos suena. Después tenemos las relaciones propiamente dichas. A diferencia de una base de datos, en que la base de datos solo relacionamos tablas, y por tanto estas relaciones son mínimamente semánticas, pero no relacionamos los datos de tabla a tabla, en este caso las relaciones se explicitan absolutamente, con sus particularidades. Incluso podemos, que es una cosa que también aparece en la ISO 21127, podemos establecer cuáles son las características de estas relaciones, si son funcionales, si son inversas, si son transitivas. Todo esto forma parte de la lógica de primer orden. Después tenemos propiedades de datos, que serían los campos de información propiamente dichos, que dan sentido a las clases. Y después las instancias, en este caso la CIDOC CRM, como es una ontología de alto nivel, que tiene que ser aplicada al mundo real. En la aplicación a los casos reales, las instanciaciones serían los miembros, los elementos de cada clase, serían los objetos museísticos, los documentos, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay nada aquí que nos diga que estamos ante una cosa inimaginable. Entra dentro de nuestra visión del mundo. Después incluso hasta tenemos visualizadores gráficos que vendrían a ser algo muy parecido, si se activa, a lo que sería un modelo conceptual en una base de datos. Aquí vemos cómo se van desplegando todas sus relaciones y cómo todo tiene un sentido. Todo esto después es lo que permite a las máquinas, cuando realizamos una consulta, decidir qué es lo que nosotros estamos preguntando. Las máquinas, los robots, acogen los fragmentos de texto, los mapean contra ontologías lingüísticas,
obtienen el lenguaje y el significado de la palabra y después van a buscar otras ontologías que se encuentren semánticamente cercanas a lo que representa la palabra o el término. Y en este caso, si fuera un concepto del mundo cultural, entraría en contacto con ontologías de ese tipo, ontología de la CIDOC CRM, y daría significado y una respuesta con significado a la petición del usuario. Bien, pues esto, de forma muy simple, esto sería una ontología y creo que realmente es el campo en el que a partir de ahora debemos jugar y yo creo que aparte podemos jugar bien y disfrutar con este trabajo. Bien, y hasta aquí es todo. Muchísimas gracias y disculpen por los contratiempos.